La lluvia caía como si el cielo hubiera decidido deshacer el mundo, y en medio de ese diluvio interminable, un hombre con el rostro cubierto por una capucha oscura caminaba entre el barro y los escombros de un lugar que alguna vez llamó hogar. Era pasada la medianoche cuando el agua comenzó a subir en Jardín Gloria, la favela de Praia Grande donde Neymar da Silva Santos Jr. había aprendido a caminar, a soñar y a dominar un balón descosido con los pies descalzos. Las calles estrechas se convirtieron en ríos furiosos que arrastraban todo a su paso. Láminas de zinc, muebles viejos, recuerdos empapados, pedazos enteros de vidas construidas con esfuerzo durante décadas. El viento aullaba entre las casas de ladrillo sin revocar, arrancando cables eléctricos que chisporroteaban en el agua como serpientes eléctricas buscando donde morder. Los gritos se mezclaban con el rugido del temporal, y en medio de esa sinfonía del caos, familias enteras trataban de salvar lo poco que tenían mientras el nivel del agua les llegaba a las rodillas, luego a la cintura, amenazando con engullirlo todo. La noticia llegó primero a través de videos borrosos en redes sociales, imágenes temblorosas filmadas desde teléfonos celulares que mostraban la devastación. Niños siendo cargados sobre los hombros de sus padres mientras cruzaban corrientes que antes eran calles, ancianos aferrados a las rejas de sus ventanas pidiendo ayuda. El pequeño campo de tierra donde generaciones de chicos habían soñado con ser futbolistas ahora convertido en un lago turbio lleno de basura flotante. Neymar estaba en su mansión en las afueras de Sao Paulo cuando su teléfono comenzó a vibrar sin parar. Mensajes de amigos de la infancia, llamadas perdidas de números que no había visto en años, videos enviados por su padre con una sola palabra: mira. Y antes de que quiero contarte esta historia hasta el final, quiero pedirte algo desde el corazón. Si esta narración te está tocando algo dentro, si ya sientes que esta historia merece ser escuchada, dame un me gusta y suscríbete al canal. No sabes cuánto significa para mí poder seguir trayéndote historias que nos recuerdan quiénes somos realmente cuando las luces se apagan y solo quedamos nosotros frente a nuestro pasado. Ahora sí, sigamos. Neymar vio el primer video sentado en el borde de su cama, con la luz azulada de la pantalla iluminando su rostro en la oscuridad. Reconoció inmediatamente la esquina donde había jugado su primer partido organizado, donde a los 7 años había hecho 3 goles con una pelota que era más cinta adhesiva que cuero. Ahora esa esquina estaba bajo medio metro de agua sucia. Pasó al siguiente video. La casa de dona Marlene, la señora que le había dado pan con mantequilla cada mañana durante 2 años cuando su familia no tenía nada, estaba parcialmente derrumbada. Su pared frontal había colapsado, y desde afuera se podía ver el interior destrozado, empapado, irreconocible. El siguiente video mostraba a Tião, su primer entrenador, ese hombre flaco de bigote gris que había visto algo especial en un niño demasiado pequeño y había peleado para que lo dejaran jugar con los más grandes, ahora tratando de sacar el agua de lo que quedaba de su tienda de reparación de zapatos con un balde de plástico roto. Se quedó mirando la pantalla durante lo que parecieron horas, pero fueron solo minutos. Alrededor de él, en esa habitación más grande que toda la casa donde había crecido, rodeado de lujos que alguna vez le habrían parecido de otro planeta, sintió algo rompiéndose en su pecho. No era pena exactamente ni culpa, aunque había algo de ambas cosas ahí. Era algo más antiguo y más profundo. Era la voz de ese niño que todavía vivía dentro de él. Ese chico de piernas flacas y rodillas raspadas que había prometido que cuando fuera grande, cuando tuviera todo, nunca olvidaría de dónde venía. Y ahora ese lugar donde venía se estaba ahogando. Su esposa lo encontró así, inmóvil, con el teléfono en la mano y la mirada perdida. ¿Qué pasa?, preguntó ella, pero Neymar no respondió de inmediato. Estaba viendo algo que ella no podía ver. Estaba viendo a su yo de 6 años corriendo bajo la lluvia con una bolsa de plástico en la cabeza como sombrero improvisado, riéndose porque le encantaba chapotear en los charcos. Estaba viendo a su madre colgando ropa en un alambre tendido entre 2 postes, mientras el viento amenazaba con llevársela. Estaba viendo a su padre, antes de que el mundo supiera su nombre, trabajando como mecánico con las manos negras de grasa, llegando a casa tan cansado que apenas podía comer antes de quedarse dormido en el sofá. Estaba viendo toda una vida que había quedado atrás, pero que nunca, nunca realmente lo había dejado. «Tengo que ir», dijo finalmente, y su voz sonó extraña incluso para él, como si viniera de algún lugar muy lejano. Llamó a su equipo de seguridad, a su asistente personal, a su abogado. Les dijo que quería ir a Praia Grande inmediatamente. Le explicaron, con la paciencia de quien está acostumbrado a lidiar con impulsos de estrella, que era medianoche, que la tormenta seguía, que las carreteras estaban peligrosas, que no había forma de llegar con seguridad hasta el amanecer. Les dijo que no le importaba. Hubo una discusión, llamadas a más personas, planes que se armaban y desarmaban.
Pero algo en la mirada de Neymar les hizo entender que esta vez era diferente. Esta vez no se trataba de publicidad, ni de imagen, ni de esas cosas que normalmente guiaban las decisiones de alguien de su nivel. Esta vez se trataba de algo más viejo que su fama, algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar o arreglar. Se trataba de honor, de memoria, de una deuda que el éxito no había borrado, sino hecho más evidente. Salieron antes del amanecer en una caravana de 3 camionetas negras cargadas con suministros que habían comprado en una tienda abierta a las 24 horas. Agua embotellada, mantas, alimentos no perecederos, linternas, baterías, ropa, medicinas básicas. Neymar había llamado a su contador y le había dicho que moviera dinero, mucho dinero, y que lo hiciera ya. No había tiempo para fundaciones, ni comunicados de prensa, ni estrategias de donación. Esto era urgente. Esto era ahora. Esto era real de una manera que pocas cosas en su vida lo habían sido en los últimos años. El viaje que normalmente tomaba 1 hora se extendió a 3. Las autopistas estaban parcialmente inundadas y había que tomar desvíos por caminos secundarios llenos de baches y agua estancada. Neymar iba en silencio en el asiento trasero, mirando por la ventana cómo el paisaje cambiaba de la ciudad ordenada y rica a los suburbios, luego a los barrios más pobres y finalmente a las favelas que él conocía tan bien. Con cada kilómetro que se acercaban, sentía como su estómago se apretaba más. No había estado en Jardín Gloria en casi 3 años. Había habido razones, siempre había razones. La agenda, los partidos, las obligaciones, los viajes, la seguridad. Pero ahora, viendo las calles inundadas pasar por la ventana, esas razones parecían lo que realmente eran: excusas. Cuando finalmente llegaron a la entrada de la favela, el amanecer apenas comenzaba a romper en el horizonte, tiñendo las nubes grises de un rosa enfermizo. La lluvia había aminorado a una llovizna constante, pero el daño estaba hecho. El agua había bajado lo suficiente como para caminar, pero todo estaba cubierto de una capa de lodo marrón y viscoso que olía a cloacas y tierra podrida. Cables eléctricos caídos serpenteaban por el suelo como cuerdas negras y peligrosas. Los primeros rayos de luz revelaban la magnitud del desastre. Casas con las paredes agrietadas, techos derrumbados, muebles destrozados amontonados en las esquinas, perros callejeros buscando comida entre los escombros, el rostro exhausto de personas que habían pasado la noche en vela tratando de salvar algo, cualquier cosa. Neymar se bajó de la camioneta y sus zapatos deportivos caros se hundieron inmediatamente en el barro. No le importó. Se subió la capucha de su sudadera y comenzó a caminar. Su equipo de seguridad formó un perímetro discreto alrededor de él, pero les había dado instrucciones claras: nada de aspavientos, nada de mantener a la gente alejada. Esto no era una visita oficial, esto era personal. Al principio nadie lo reconoció. Era apenas un hombre más con capucha caminando entre las ruinas, cargando cajas de provisiones. Pero luego una mujer que estaba barriendo el lodo de la entrada de su casa levantó la vista y se quedó paralizada. «Dios mío», susurró, y luego más alto. La voz se propagó como electricidad por las calles empapadas. De repente, de las casas dañadas comenzaron a salir personas. Primero con cautela, sin creer lo que veían, luego con más confianza, algunos llorando, otros simplemente en shock. Los niños fueron los más rápidos en acercarse, corriendo descalzos por el barro, gritando su nombre como si fuera un superhéroe bajado del cielo. Y ahora quiero hacer una pausa en la historia para pedirte algo. Escríbeme en los comentarios desde qué país estás escuchando esta historia. Me encanta saber que estas palabras viajan por el mundo, que lo que pasó en una pequeña favela de Brasil puede tocar corazones en México, en Argentina, en España, en Estados Unidos, en cualquier rincón donde haya alguien que entienda que todos venimos de algún lugar y que ese lugar nunca realmente nos deja ir. Cuéntame, ¿desde dónde me escuchas? Sigamos con la historia. Neymar se agachó cuando los primeros niños llegaron hasta él. Había caras que reconocía, hijos de personas que había conocido y otras nuevas, pero todas con la misma expresión de asombro y esperanza. «Tranquilos, tranquilos», decía con una sonrisa que trataba de ocultar la tristeza que sentía al ver el estado de todo. «Vine a ayudar, todos vamos a ayudar». Un niño de no más de 8 años, con el pelo mojado pegado a la frente y una camiseta de la selección brasileña que le quedaba enorme, se le acercó tímidamente. «¿Es verdad que jugaste aquí de chico?», preguntó con voz aguda. Neymar sintió algo quebrarse en su garganta. «Sí», respondió, «justo allí». Señaló hacia lo que había sido el campo de tierra, ahora un lodazal irreconocible. «En ese mismo lugar aprendí a hacer mi primera finta». Pero Neymar no había venido solo a repartir provisiones. Mientras caminaba por las calles que conocía de memoria, saludando a personas que lo abrazaban con manos llenas de barro, sin importarles manchar su ropa cara, su mente estaba trabajando en otra cosa.
Había venido buscando algo específico, aunque hasta ese momento no había sabido exactamente qué era. Y lo encontró cuando dobló la esquina de la calle Esperanza y vio, todavía en pie pero apenas, una pequeña estructura de ladrillo con un techo de lámina oxidada a medio caer. Era el Instituto Progetto Crecer, el centro comunitario donde él y otros 50 niños habían ido después de la escuela durante años. Allí habían tenido sus primeras clases de fútbol organizadas, pero también apoyo con las tareas, algunas comidas calientes cuando no había en casa y sobre todo un lugar seguro donde estar mientras sus padres trabajaban. El lugar estaba destruido. El agua había entrado hasta la mitad de las paredes y todo el interior estaba arruinado. Las pocas computadoras donadas estaban empapadas e inservibles. Los libros de la pequeña biblioteca eran ahora masas húmedas de papel. Las mesas donde habían estudiado estaban volteadas y rotas. Pero lo que realmente le dolió ver fue la pared del fondo, donde durante años había estado pintado un mural con los sueños de los niños. Cada uno había pintado algo. Algunos habían dibujado casas grandes, otros médicos, otros jugadores de fútbol. Neymar todavía recordaba el suyo. Había pintado una pelota dorada y una frase que su padre le había enseñado. Los sueños no se ahogan. Ahora ese mural era solo manchas de pintura corrida, los sueños literalmente disolviéndose por las paredes. Encontró a dona Iracema, la directora del centro, sentada en lo que quedaba de los escalones de la entrada, con la cabeza entre las manos. Era una mujer de unos 70 años. Pequeña pero con una energía que siempre había hecho que pareciera más grande de lo que era. Había dedicado 40 años de su vida a ese lugar, trabajando sin sueldo la mayoría de las veces, usando su propia jubilación para comprar materiales, peleando con políticos y burócratas para conseguir cualquier apoyo. Cuando vio a Neymar acercarse, sus ojos cansados se llenaron de lágrimas. «Mijito», dijo con voz quebrada, usando el diminutivo que había usado con él cuando tenía 7 años. «Se acabó. Todo se acabó». Neymar se sentó a su lado en los escalones mojados, sin importarle que el agua empapara su ropa. Le pasó el brazo por los hombros y ella se recostó en él como había hecho tantas veces cuando él era pequeño y llegaba al centro triste porque no tenía zapatos nuevos para ir a la escuela o porque se había peleado con otros niños que se burlaban de su voz aguda. «No se acabó», le dijo, y había algo en su voz que hizo que ella lo mirara. «Esto no se acaba así. No mientras yo esté vivo». Y fue en ese momento, sentado en esos escalones arruinados, con el olor a lodo y agua estancada llenando sus pulmones, que el plan que había estado formándose en su cabeza sin que él lo supiera completamente, tomó forma definida. No iba solo a donar dinero. No iba solo a reconstruir el edificio. Iba a hacer algo más grande, algo que realmente importara, algo que honrara no solo el lugar, sino lo que el lugar había representado para él y para cientos de niños como él. «Dona Iracema», dijo, tomando las manos arrugadas y fuertes de la mujer entre las suyas, «voy a reconstruir este lugar, pero no como estaba. Lo voy a hacer mejor. Voy a hacer un centro que sea ejemplo para todo Brasil, con instalaciones deportivas de verdad, con aulas equipadas, con profesores pagados de verdad, con programas de alimentación, con seguimiento médico, con todo lo que estos niños necesitan y merecen. Y lo voy a llamar Casa de los Sueños que no se ahogan». La anciana lo miró sin parpadear, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «Pero Ney, eso cuesta». «No me importa lo que cueste», interrumpió Neymar, y por primera vez en horas sonrió de verdad. «¿Sabe cuánto dinero gano cada mes? Cada semana. Una cantidad estúpida, una cantidad que nadie necesita. Siempre he dado a caridades, siempre he hecho donaciones, pero siempre a través de otras personas, de fundaciones, de intermediarios. Esta vez voy a hacerlo yo mismo. Aquí, donde todo empezó». Se levantó de los escalones y comenzó a caminar alrededor del edificio dañado, y dona Iracema lo siguió, ahora con un destello de esperanza en sus ojos cansados. Neymar hablaba rápido, sus manos moviéndose para ilustrar sus ideas. «Aquí donde está el campo inundado vamos a hacer una cancha de fútbol de verdad, con césped sintético, con iluminación, con gradas. Allí donde estaban las aulas vamos a construir un edificio nuevo, de 2 pisos, con salones amplios, con aire acondicionado, con tecnología. Vamos a tener un comedor donde todos los niños puedan comer al menos una comida caliente al día. Vamos a tener enfermería, trabajo social, apoyo psicológico. Y lo más importante», se detuvo y miró directamente a la mujer, «usted va a dirigirlo, con un sueldo de verdad, con un equipo de verdad. Ya no más hacer milagros con la nada». Dona Iracema se llevó las manos a la boca y comenzó a sollozar. No eran lágrimas de tristeza ahora, sino de algo más complejo. Alivio, alegría, incredulidad, gratitud.
Otros vecinos que habían estado escuchando desde la distancia comenzaron a acercarse. La noticia se extendió rápidamente por las calles empapadas. El Ney había vuelto. El Ney iba a reconstruir el centro. El Ney no los había olvidado. Pero había más. Mientras Neymar recorría las calles de la favela ese día, hablando con las familias, viendo el alcance del daño, escuchando las historias de pérdida, una idea más grande comenzó a tomar forma. No era suficiente con reconstruir el centro comunitario, aunque eso ya era enorme. La tormenta había mostrado cuán vulnerable era toda la comunidad. Las casas construidas sin planificación, sin materiales adecuados, en terrenos inestables. El sistema de drenaje inexistente que había convertido cada calle en un río. La falta de servicios básicos que había hecho que el desastre fuera mucho peor de lo que debería haber sido. Llamó a su equipo legal y financiero. Les dijo que quería hacer un estudio completo de la situación de la favela. Quería arquitectos, ingenieros, trabajadores sociales, expertos en desarrollo comunitario. Quería un plan no solo para reconstruir, sino para transformar. Y quería que todo se hiciera con la participación de la comunidad, no impuesto desde afuera. Estas personas saben lo que necesitan mejor que cualquier consultor, dijo en una llamada mientras caminaba entre los escombros. Nosotros ponemos los recursos, ellos ponen el conocimiento. El día se extendió más allá del atardecer. Neymar no se fue. A pesar de las protestas de su equipo de seguridad, a pesar de que tenía compromisos que estaba cancelando, a pesar de que su teléfono no dejaba de sonar con llamadas de su club, de patrocinadores, de periodistas que ya habían olido la historia. Se quedó ayudando a limpiar casas, cargando muebles dañados, distribuyendo las provisiones que habían traído y más que había ordenado que enviaran. Se sentó en el suelo de cemento húmedo con familias que habían perdido todo y simplemente las escuchó. No dio discursos. No posó para fotos publicitarias. Solo estuvo presente de una manera que había olvidado que era posible. Cuando finalmente cayó la noche y el cansancio era tal que apenas podía mantenerse en pie, encontró su camino de vuelta a lo que quedaba del antiguo campo donde había jugado de niño. El lodo se había secado un poco, formando una costra dura. Se paró en el centro, en lo que habría sido el círculo central si hubiera habido líneas pintadas, y cerró los ojos. Podía escuchar los fantasmas de su pasado. Los gritos de los niños jugando, el sonido del balón golpeando contra el travesaño improvisado hecho de tubos oxidados, la voz de Tiao gritando instrucciones, su propia risa cuando hacía un gol. Abrió los ojos y miró hacia arriba. Las nubes se habían dispersado parcialmente y podía ver algunas estrellas. Pensó en cuántas veces había mirado esas mismas estrellas desde ese mismo lugar, soñando con imposibles que de alguna manera se habían vuelto reales. Te prometí que volvería, susurró al vacío. Aunque no estaba seguro a quién le hablaba exactamente. ¿A su yo más joven? ¿A la favela misma? ¿A todas las personas que habían creído en él cuando no había ninguna razón para creer? Y aquí estoy, y no me voy a ir. No realmente, nunca. Los días siguientes fueron un torbellino. Neymar contrató al mejor estudio de arquitectura de São Paulo y les dio una instrucción simple pero radical. Diseñar un proyecto que no solo reconstruyera, sino que reimaginara qué podía ser una comunidad como Jardín Gloria si tuviera los recursos que merecía. Los arquitectos, acostumbrados a proyectos para los ricos, estaban desconcertados al principio. Pero Neymar fue inflexible. Quería excelencia, no caridad. Quería dignidad, no limosna. El proyecto que eventualmente se diseñó era ambicioso hasta la audacia. Un centro comunitario de 3 pisos con instalaciones deportivas de nivel semiprofesional, un teatro comunitario, una biblioteca con miles de libros nuevos, salas de computación, talleres para enseñar oficios, un estudio de grabación para que los jóvenes interesados en música pudieran desarrollar su talento, cocinas industriales para el programa de alimentación. Pero también un plan de infraestructura para las calles, sistema de drenaje adecuado, pavimentación, iluminación. Un programa de mejora de vivienda que ayudaría a las familias más vulnerables a reforzar o reconstruir sus casas con materiales adecuados. Un programa de becas para que los jóvenes talentosos pudieran continuar sus estudios. Y sobre todo, un compromiso de mantenerlo todo funcionando no solo por 1 año o 2, sino de manera permanente, con un fondo patrimonial que generara ingresos para cubrir los costos operativos a perpetuidad. Cuando los números finales llegaron a su escritorio, incluso Neymar, que estaba acostumbrado a cifras enormes, parpadeó. Era mucho dinero, más de lo que cualquier atleta brasileño había donado jamás a un solo proyecto. Pero cuando miró el número, lo que vio no eran ceros en una cuenta bancaria. Vio rostros. Vio al niño de 8 años con la camiseta demasiado grande preguntándole si había jugado allí.
Vio a dona Iracema con las manos en la cara, llorando de alivio. Vio a su yo de 7 años corriendo descalzo bajo la lluvia, sin saber que algún día tendría el poder de cambiar las cosas, pero sintiendo incluso entonces que tenía que significar algo más que solo su propia supervivencia. Firmó los documentos sin pestañear. Pero hubo una última cosa, algo que nadie esperaba, ni siquiera las personas más cercanas a él. Neymar anunció que durante la construcción del proyecto iba a regresar regularmente a Jardín Gloria. No para sesiones de fotos o eventos publicitarios, sino para estar presente. Quería que los niños de la comunidad vieran que el proyecto era real, que no era solo una promesa vacía que se desvanecería como tantas otras que habían escuchado de políticos y celebridades a lo largo de los años. Y cumplió. Cada pocas semanas, sin importar qué tan loco estuviera su calendario, encontraba el tiempo. Llegaba temprano en la mañana y se quedaba hasta el atardecer. Jugaba fútbol con los niños en un campo temporal que habían limpiado mientras se construía el nuevo. Les enseñaba trucos, pero más importante, les preguntaba sobre sus sueños, sobre qué querían ser, sobre qué les asustaba, sobre qué esperaban del futuro. Se sentaba con las madres y abuelas y escuchaba sus preocupaciones, sus miedos, sus esperanzas. Visitaba a los ancianos que lo recordaban cuando era apenas una nariz mocosa con talento pero sin zapatos, y lentamente algo comenzó a cambiar. No solo en la favela, donde las paredes del nuevo centro comenzaban a levantarse del suelo como un milagro de concreto y acero, sino en el propio Neymar. En cada visita sentía como algo que había estado dormido dentro de él comenzaba a despertar. Durante años había sido una marca, un producto, una inversión, una imagen cuidadosamente cultivada. Había olvidado en algún punto del camino hacia la fama global lo que era ser simplemente Ney, el chico de la favela que amaba el fútbol más que nada en el mundo y que sentía que cada gol que hacía era por todos los que no habían tenido la suerte que él tuvo. Hubo un momento, varios meses después de la tormenta, en que Neymar estaba sentado en el techo parcialmente terminado del nuevo centro comunitario, viendo el atardecer pintar el cielo de naranja y púrpura sobre las casas de la favela. Tião, su viejo entrenador, había subido para hacerle compañía. Habían estado en silencio durante varios minutos, solo mirando cómo el día moría sobre el lugar que ambos amaban. «¿Sabes?», dijo Tião finalmente, con esa voz rasposa de fumador que Neymar recordaba de su infancia. «Cuando eras pequeño, yo sabía que ibas a ser grande. Todos lo sabíamos. Tenías algo que los otros no tenían. Pero siempre me preocupé por una cosa». «¿Qué cosa?», preguntó Neymar, aunque parte de él ya sabía la respuesta. «Me preocupaba que cuando llegaras a la cima, cuando tuvieras todo el dinero y toda la fama, olvidaras por qué jugabas en primer lugar. He visto pasar a muchos con talento por aquí. Algunos lo logran, llegan arriba y se olvidan de que alguna vez fueron uno de nosotros. Se convierten en otra persona, alguien que no reconocemos». Hizo una pausa y miró directamente a Neymar. «Pero tú volviste cuando el agua se llevó todo. Cuando habría sido más fácil mandar un cheque y seguir con tu vida, tú volviste. Y no solo volviste, te quedaste. Eso, mijito, eso es lo que te hace realmente grande. No los goles ni los trofeos. Esto». Neymar sintió su garganta cerrarse. No confiaba en su voz para responder, así que solo asintió. Se quedaron ahí sentados mientras las estrellas comenzaban a aparecer una por una en el cielo que se oscurecía. Dos hombres de diferentes generaciones, pero conectados por el amor a un lugar que el mundo había olvidado, pero que ellos nunca podrían. La inauguración del nuevo centro fue un año después de la tormenta, casi día por día. Neymar había querido mantenerla íntima, solo para la comunidad, pero la noticia se había filtrado y había prensa de todo Brasil. Decidió usarlo a su favor. Si su fama podía servir para algo más que vender productos, que fuera para esto. Para mostrar que era posible hacer las cosas diferentes, que los ricos podían usar su riqueza para más que acumular más riqueza, que las favelas no eran problemas a resolver, sino comunidades llenas de talento y potencial que solo necesitaban una oportunidad real. El día de la inauguración amaneció soleado y claro, como si el universo mismo hubiera decidido cooperar. La favela estaba transformada. Las calles tenían drenaje nuevo y estaban pavimentadas. La iluminación pública funcionaba por primera vez en la historia del lugar. Y en el centro de todo, brillando como un faro, estaba la casa de los sueños que no se ahogan. Un edificio precioso de 3 pisos pintado en colores vibrantes, con ventanas grandes que dejaban entrar la luz. Con un campo de fútbol perfecto donde antes había solo tierra y baches, con un mural nuevo en la pared principal donde cientos de niños habían pintado sus sueños actualizados. Había miles de personas. No solo de Jardín Gloria, sino de toda Praia Grande y más allá.
familias enteras con sus mejores ropas, aunque mejor era relativo. Niños corriendo por todas partes con la energía infinita de quien sabe que algo especial está pasando. Ancianos sentados en sillas que habían traído de sus casas, con los ojos húmedos mientras miraban el milagro de concreto y acero que se levantaba ante ellos. Y en medio de todo, con una camiseta simple de la selección brasileña y jeans, Neymar caminaba entre la multitud saludando, abrazándose. Cuando llegó el momento de hablar, le habían preparado un estrado con micrófono, pero Neymar lo ignoró. En su lugar, se paró en los escalones del nuevo centro, a la misma altura que todos los demás, y comenzó a hablar sin notas, sin discurso preparado, solo desde el corazón. No voy a darles un discurso largo, comenzó, y su voz se proyectaba fuerte y clara en el silencio atento, porque esto no es de mí. Se trata de ustedes. Se trata de este lugar que me lo dio todo cuando yo no era nada. Se trata de las personas que creyeron en un niño flaco que no tenía ni para zapatos pero que soñaba con imposibles. Hizo una pausa mirando los rostros que lo observaban. Hace un año vino una tormenta y destruyó mucho, pero no destruyó lo más importante. No destruyó el espíritu de esta comunidad. No destruyó los sueños. Y hoy, todos juntos, estamos diciendo que esos sueños no solo sobrevivieron, sino que van a crecer más fuertes que nunca. Señaló hacia el edificio detrás de él. Este lugar no es un regalo mío hacia ustedes. Es una deuda pagada. Es el mundo tratando por una vez de ser un poco más justo. Cada niño que entre por estas puertas merece las mismas oportunidades que yo tuve, que cualquiera debería tener. Merece un lugar seguro donde estar, comida en su estómago, educación, esperanza. Y ahora lo tienen. Y va a estar aquí no solo hoy, no solo este año, sino para siempre. Su voz se quebró ligeramente. Yo me voy a ir después de hoy. Tengo que volver a mi trabajo, a mi vida. Pero una parte de mí se queda aquí siempre. Y voy a volver. Y voy a estar pendiente. Porque ustedes son mi familia. Este lugar es mi hogar. Y nunca lo voy a olvidar. El aplauso que siguió fue ensordecedor, pero no duró mucho porque de repente todos estaban en movimiento, acercándose, queriendo tocar, queriendo agradecer, queriendo simplemente estar cerca. Y Neymar los dejó. Se dejó sumergir en el abrazo colectivo de cientos de personas, sintiendo manos tocando sus hombros, su espalda, su cabeza, escuchando voces que le decían gracias y Dios te bendiga, y nunca te olvidaremos, y simplemente su nombre, Ney, 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 como una oración, como un cántico, como una celebración, y en medio de ese caos hermoso y abrumador, con lágrimas corriendo por su cara sin que le importara quién lo viera llorar, Neymar sintió algo que no había sentido en años. Sintió que estaba exactamente donde se suponía que debía estar, haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. No en un estadio frente a decenas de miles gritando su nombre. No en una fiesta glamorosa rodeado de celebridades, sino aquí, en este pedazo de tierra que el mundo había olvidado, con esta gente que el sistema había abandonado, siendo recordado de quién era realmente cuando se quitaba toda la fama y todo el dinero y todo el ruido. Era Ney. El chico de la favela que había soñado grandes sueños y que ahora finalmente estaba usando su éxito para algo que importaba de verdad. Y antes de terminar esta historia, quiero agradecerte por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por escuchar no solo con tus oídos, sino con tu corazón. Si esta historia te movió algo dentro, si te recordó que todos tenemos el poder de hacer una diferencia en el lugar de donde venimos, te pido que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal y sobre todo que lo compartas. Compártelo con alguien que necesite recordar que los sueños pueden sobrevivir cualquier tormenta. Compártelo porque historias como esta necesitan ser contadas, necesitan ser escuchadas, necesitan inspirar a más personas a hacer lo correcto cuando tienen el poder de hacerlo. Los meses y años que siguieron trajeron sus propios desafíos. Mantener un proyecto de esa magnitud funcionando no era simple. Hubo problemas burocráticos, logísticos, financieros. Hubo momentos de frustración cuando las cosas no salían como estaban planeadas, pero el centro se mantuvo abierto, día tras día, año tras año. Miles de niños pasaron por sus puertas. Algunos descubrieron que tenían talento para el fútbol y consiguieron oportunidades en equipos juveniles. Otros encontraron su pasión en la música, en el arte, en la ciencia, en los libros. Muchos simplemente encontraron un lugar seguro donde pasar las tardes, lejos de las tentaciones y peligros de la calle. Dona Iracema dirigió el centro con mano firme y corazón blando hasta que su salud ya no le permitió trabajar más. Cuando finalmente se retiró, lo hizo sabiendo que su vida había significado algo, que sus 40 años de lucha habían dado frutos más allá de sus sueños más salvajes. Y cuando murió, varios años después, en paz y rodeada de amor,
Su funeral fue en el centro que llevaba su nombre en una placa dorada en la entrada. Neymar volvió para ese funeral, sin importar que tuviera un partido importante 2 días después. Algunas cosas eran más importantes que el fútbol. Thiago nunca dejó de entrenar a los niños, incluso cuando su bigote gris se volvió completamente blanco y sus piernas ya no podían correr como antes. Seguía yendo al campo cada tarde, silbato en mano, gritando instrucciones con esa voz rasposa, buscando en cada nueva generación de niños ese algo especial que había visto en Neymar tantos años atrás. Y a veces lo encontraba, ese brillo en los ojos de un chico o una chica que jugaba no por gloria sino por amor puro al juego. Y Neymar siguió volviendo. No siempre porque su carrera lo llevaba por todo el mundo, pero sí lo suficiente. Lo suficiente para que los niños supieran que era real, que no era solo una historia que sus padres contaban. Lo suficiente para que la comunidad sintiera que no había sido olvidada. Lo suficiente para que él mismo no olvidara de dónde venía y por qué todo lo demás importaba. Hubo un momento, años después de la tormenta, en que Neymar estaba nuevamente en Jardín Gloria. Era un día cualquiera, sin inauguraciones ni eventos especiales. Había ido porque tenía unos días libres y simplemente quería estar ahí. Estaba sentado en las gradas del campo, viendo a unos 30 niños jugar un partido caótico y hermoso, cuando una niña de no más de 10 años se le acercó tímidamente. Tenía una camiseta del centro que le quedaba demasiado grande y el pelo recogido en 2 colitas desparejas. «Señor Neymar», dijo con voz seria, «¿puedo preguntarle algo?» «Claro», respondió él sonriendo. «¿Y puedes llamarme solo Ney?» La niña asintió, pero no le hizo caso al permiso. «Mi mamá dice que usted construyó este lugar porque una tormenta destruyó todo». «¿Es verdad?» «Es verdad», confirmó Neymar. La niña frunció el ceño, pensativa. «¿Y lo hizo porque se sintió triste por nosotros?» Neymar consideró la pregunta cuidadosamente. Hubiera sido fácil decir que sí, que había sido compasión o pena, pero esta niña merecía una respuesta más honesta. «No», dijo finalmente. «Lo hice porque este lugar es parte de mí. Lo hice porque cuando tenía tu edad, este fue el único lugar en el mundo donde sentí que podía ser algo más que solo un niño pobre de la favela. Lo hice porque le debía a este lugar más de lo que jamás podría pagar. Y lo hice porque quiero que tú y todos los niños de aquí sepan que sus sueños importan tanto como los de cualquier niño rico en cualquier barrio elegante. Quizás más porque ustedes tienen que pelear más duro por ellos». La niña lo miró con esos ojos oscuros y profundos que parecían ver más de lo que una niña de 10 años debería ver. «¿Y funcionó?», preguntó. «¿Sus sueños se hicieron realidad aquí?» Neymar sintió su corazón expandirse en su pecho. «Sí», dijo con voz suave. «Todos y cada uno de ellos, y los tuyos también se van a hacer realidad. Solo tienes que seguir soñando sin importar qué tormentas vengan». La niña sintió satisfecha con la respuesta y corrió de vuelta al campo para unirse al partido. Neymar la vio irse, tan pequeña y tan llena de posibilidad, y sintió algo que no podía nombrar completamente, pero que sabía era importante. Era la sensación de que el círculo se había cerrado, de que la deuda había sido pagada, de que el universo, por una vez, había encontrado un poco de balance. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con los mismos colores que había pintado la noche después de la tormenta, pero ahora todo era diferente. Las casas alrededor del campo tenían techos sólidos, las calles tenían drenaje, los niños jugaban con balones de verdad en un campo de verdad. Y en el centro de todo, ese edificio de 3 pisos brillaba con las luces que comenzaban a encenderse en el crepúsculo. Un faro de esperanza en un lugar que había tenido muy pocas razones para esperanza durante demasiado tiempo. Neymar se levantó de las gradas y caminó lentamente hacia la salida. Mañana volvería a su otra vida, a los estadios y los flashes y las demandas infinitas de ser una estrella global. Pero esta noche en su corazón llevaba algo que ningún trofeo podría darle, la certeza de que cuando todo terminara, cuando los aplausos se silenciaran y los reflectores se apagaran, habría algo que permanecería, algo real, algo que importaba. Porque al final los sueños no se ahogan, no en el agua ni en el tiempo ni en el olvido. Los sueños sobreviven en los lugares donde los alimentamos, en las personas que los comparten, en el legado que dejamos cuando elegimos ser más que solo nuestra propia ambición. Y en una pequeña favela en Praia Grande, bajo un cielo lleno de estrellas, esos sueños brillaban más fuerte que nunca, recordándole a cualquiera que quisiera escuchar que a veces, las tormentas no vienen a destruir, sino a recordarnos quiénes somos realmente y qué estamos dispuestos a hacer por los lugares y las personas que nos hicieron quienes somos.